Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, hoy estoy emocionada, feliz, nerviosa, todo, tengo todo junto porque tenemos un tema que es pesado, fuerte, impactante, pero también profundo y que nos puede llegar a niveles de conciencia y de desarrollo y de evolución increíbles. Entonces tengo una invitada de lujo, siento que no hay casualidades en esta vida y Edith y yo ya, yo creo que ya nos conocíamos y en algún nivel ya nuestras almas tenían esta cita y me siento súper feliz, Edith, de que estés aquí. Obviamente toda su biografía se las voy a dejar en la descripción porque quiero platicar tantas cosas con ella que quiero aprovechar cada segundo. Pero bueno, antes que nada, Edith, te doy la bienvenida. Doctora Edith, yo le digo a Edith porque siento que es mi amiga, pero la doctora Edith, con muchísima trayectoria que nos va a ir platicando. Ella es psicóloga clínica y, bueno, acaba de sacar su libro, que aquí lo tengo para la gente que me está viendo por YouTube, que es El inesperado regalo del trauma. Y obviamente vamos a platicar de eso, del trauma, de estos regalos que tiene cuando tenemos estas heridas tan profundas. Y bueno, antes que nada, Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias, Vero. Qué emocionante estar aquí contigo y de verdad se siente como que si ya esto nos conocíamos hace mucho tiempo y ya habíamos planificado este encuentro desde hace mucho tiempo, porque fíjate que apenas nos conectaron, ya salió y ya estamos hablando, así que sí, como que si fuera de toda la vida. Muy contenta y muy agradecida también por estos espacios que son siempre tan iluminados y tan de tanta conciencia, y me encanta poder compartir una de las cosas que hago, que es este libro que se llama El inesperado regalo del trauma, con gente como tú y seguro con gente que nos está escuchando, porque son ejemplos vivientes de todo esto que yo hablo, que trabajo y que con lo que veo todos los días. Así que feliz de compartir contigo. Muchas gracias, Edith. A ver, platícanos un poquito de tu experiencia, de a qué te dedicas y por qué nos hablas de este tema tan importante como el trauma. Claro que sí, mira, yo soy psicóloga clínica, en verdad nací originalmente en Venezuela, viví muchos años en Nueva York, ahorita estoy en Miami, he pasado por diferentes partes y vengo de una familia, tengo como todo este legado ancestral de padres, abuelos, bisabuelos que han pasado por guerras, por persecución, por supervivencia de campos de concentración, ser refugiados. ¿Qué te puedo decir? Y yo también, de alguna manera, siendo inmigrante en diferentes ciudades de aquí de Estados Unidos, crecí mucho con esta información de cómo eventos tan difíciles, tan extremos en realidad, porque cuando hablas de guerra, hablas de refugiados, hablas de persecución, de estar entre la vida y la muerte, cómo gente que pasa por situaciones tan difíciles puede no solamente como sobreponerse a esto, sino más bien hasta tener una vida maravillosa. Y esto es algo realmente que siempre me ha dado muchísima curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa y desde chiquita siempre decía, bueno, pero ¿cómo funciona la mente? ¿Y cómo funciona el ser humano? ¿Y por qué las personas hacen una cosa y no hacen otra? Entonces yo, entre las miles de preguntas que siempre hago, estos eran de los temas que me llamaban mucho la atención. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la dificultad, ante el sufrimiento, ante el conflicto, ¿verdad? Entonces, como psicóloga clínica que soy, eh, en realidad trabajo con adultos, con adolescentes, con jóvenes, con parejas, con familias y con comunidades en cómo enfrentar situaciones difíciles de conflicto, de relaciones de pareja, cómo realmente desarrollar habilidades y maneras de crecer que realmente son transformadoras. Porque es como que no era suficiente para mí con que, ok, bueno, sanaste lo que hiciste, pero ajá, cómo esto que estás trabajando, esto que estás sanando, te está empujando a ver la vida de otra manera, te está llevando a trascenderlo de una manera completamente distinta. También porque lo vi mucho en mi casa, mis abuelos, por ejemplo, uno de mis abuelos sobrevivientes del Holocausto, era un hombre que apreciaba la vida, se conectaba de una manera maravillosa con otras personas, era muy espiritual, o sea, tenía cosas muy maravillosas. Decía, ¿cómo esta persona pasó por lo que pasó y está teniendo la vida que está teniendo? Por ejemplo, y así como él, otros ejemplos también. Entonces siempre me ha dado mucha intriga eso y bueno, me he dedicado a descubrirlo, a enseñarlo,
a ayudar a otras personas a transformarse en su camino por la en la sanación, ¿no? Y en a tener más conciencia. Ay, Edith, me emociona mucho porque, bueno, pues ustedes saben, ¿no? Que yo soy sobreviviente y que obviamente, pues el otro día platicaba con Edith, ¿no? De que quiero hacer la maestría, Edith, y luego yo decía, bueno, pues hay una parte de mí que digo, bueno, es que ya tienes la maestría en la vida, y sí, me gusta como darle la parte intelectual, pero bueno, cuando vivimos experiencias, como acabas de decir, Edith, que nos casi rompen, muchas veces te transformas en alguien, yo le digo como superpoderes, o sea, desarrollas superpoderes, pero esta visión que tiene Edith a mí me pareció interesantísima, porque cuando escuchamos la palabra trauma, Edith, como que hay una cierta resistencia o hay un cierto susto, ¿no? En la sociedad de, ay, no, 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 eso es muy fuerte, pero verlo desde este lugar, pues nos da una perspectiva diferente. A ver, cuéntanos primero, Edith, ¿qué es el trauma? Y platícame esto que te estoy diciendo, ¿cómo lo vives tú, esta nueva perspectiva? Sí, me encanta que me hagas esa pregunta, Vero, porque esta es una de mis misiones con el libro que estoy escribiendo, es redefinir y reestructurar lo que es el trauma. Yo sé que la palabra trauma, sobre todo en nuestra cultura latina, me dice, ay Edith, pero ¿cómo vas a poner la palabra trauma en el título de tu libro? Y además, ¿cómo vas a poner la palabra trauma al lado de la palabra regalo? Eso no va junto. Entonces yo digo, no, pero es que la manera como yo estoy usando el trauma es mucho más extenso y mucho más expandido de lo que venimos entendiendo de lo que es trauma. Entonces déjame decirte, trauma es cualquier situación que rompe y sacude tu sistema de creencias sobre ti mismo, sobre los otros o sobre el mundo y que no tienes las herramientas para enfrentarlo. Entonces sí rompe, no es que casi rompe, es que rompe. O sea, no quiero, como se dice en inglés, sugarcoated, no lo quiero poner bonito. Quiero más bien estar lo más auténtica y lo más real posible. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sé es que después de 25 años de ver pacientes y trabajar con comunidades, eh, hay esperanza detrás del trauma. Hay cosas maravillosas, lindísimas que pueden suceder después de pasar cosas tan difíciles y experiencias tan dolorosas. ¿Y qué es lo que pasa? El trauma es esa ruptura de lo que tú pensabas de la vida. O sea, cuando tú eres pequeña y un adulto te abusa, tú dices, ya va, pero yo pensaba que los adultos se pueden confiar, que el mundo es mayormente benevolente, que la vida funciona de cierta manera predecible. Y cuando te pasa algo así, dices, no, se me sacudió todo lo que yo creo sobre la vida, sobre el mundo, sobre mí misma, sobre los demás. Cuando viene la pandemia y de repente está todo el mundo teniendo que encerrarse, los gobiernos no saben cómo manejar la situación, las cosas se vuelven más caóticas. Entonces, pero ya va, si yo pensaba que la medicina sabía cómo manejar una pandemia, los gobiernos sabían cómo tener liderazgo y se te rompen todas estas creencias, por ejemplo, todos estos son ejemplos de trauma. Cuando piensas que el matrimonio es para toda la vida y que cuando te casas para siempre y resulta que tienes que pasar por una separación, por un divorcio, dices, pero si yo pensaba que las relaciones eran para siempre y resulta que no. O sea, todo esto son rupturas de lo que tú inicialmente crees que es que funcionan las cosas sobre ti o sobre los demás. Y una de las cosas que sucede con trauma es que el trauma es subjetivo, o sea, yo no puedo decir lo que es traumático para ti, ni tú puedes decir lo que es traumático para mí, ni aunque yo tenga todos los títulos del mundo, puedo decir, bueno, para mí el divorcio no es traumático, pero para la otra persona el divorcio fue extremadamente traumático. O para mí que me hayan nacido bullying en la escuela, bueno, fue una mala experiencia, pero no fue lo peor. Para otras personas, tengo pacientes que me dicen, Edith, o sea, yo tengo ya 30 años, 40 años y todavía me acuerdo cuando a los 10 años me hicieron bullying y eso todavía me afecta en cómo elegir pareja hoy en día, por ejemplo. Y la otra cosa del trauma, no solamente que es subjetivo, sino que el trauma es relacional. Eso quiere decir que todas las cosas que me suceden, que son difíciles, es no solamente que me sucedieron a mí, pero que afectan mis relaciones con los demás. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, si te puedo usar de ejemplo, si tú tienes una situación difícil, traumática en la infancia y de repente te das cuenta que eso fue lo que te pasó, empiezas a relacionarte con el otro desde un lugar, por ejemplo, de vergüenza, de dolor, decir, bueno,
a lo mejor no cuento, a lo mejor me están viendo más defectuosa, a lo mejor me van a enjuiciar, me van a criticar y esa vergüenza te aleja de los demás. No solamente es lo que te pasó, sino cómo afecta a tus relaciones. Entonces, si yo me divorcié, pero tengo todo un grupo de gente alrededor mío, familia, amigos que me apoyan, que me ayudan, que me dicen, o si yo soy inmigrante de un país a otro y tengo toda una comunidad que me recibe, que me apoya, ese proceso de inmigración o ese proceso de divorcio o ese proceso de ser buleada, se vive distinto por las relaciones que tengo alrededor o cómo afecta mi relación con los demás. Pero si no tengo, por ejemplo, ese apoyo, ese trauma se vuelve tal vez doblemente traumático o triplemente traumático, ¿verdad? Entonces, el trauma es relacional Ok, y y la a manera de sanar. Ujú. un poquito, Edith, o sea, creo que ambas hemos vivido esta experiencia de la retraumatización. O sea, para mí, bueno, cuando a mí se me destapa a los 23 años, ¿sí? Y Ah, así como, o sea, se abrió la caja de Pandora y mm, a gente no le pasa lo mismo y lo sí. primero que te dicen es, ¿y por qué no lo dijiste antes? O, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste callado? Porque ahora. ¿Y qué función, o sea, qué pasa en el cerebro, en nuestro sistema nervioso? Muchas veces que el trauma se guarda o se oculta y de pronto caemos en esa retraumatización Sí. con la ignorancia. Platícanos. Sí, ese es los traumas que no hemos podido reconocer. Y esa es una pregunta que tanta gente no sabe, y no estoy hablando solamente de la gente del día a día, te estoy hablando de gente que trabaja en cortes, o sea, jueces, abogados, policías, eh, personas que están en lugares claves que tienen que dar opiniones sobre esto. ¿Tú puedes creer que nuestro cuerpo es tan sabio, tan maravillosamente sabio, que cuando hay algo peligroso que viene hacia nosotros, ya sea de afuera, un evento, ya sea una emoción, ya sea un pensamiento, que hace que nosotros nos sintamos que estamos en peligro de vida o muerte, o en peligro de supervivencia, o en peligro de sufrir mucho, o de mucho dolor, desarrollamos respuestas y mecanismos para protegernos y defendernos. Específicamente el trauma se guarda en partes del cerebro que no son las típicas memorias. El trauma se guarda en ciertas partes del cerebro que están cerca de la amígdala, que son más difíciles de recordar después, pero que el cuerpo recuerda perfectamente bien. Sin embargo, para protegernos del dolor de la experiencia traumática, tenemos increíblemente estos mágicos mecanismos de protección. Uno de ellos es no recordar. Otro de ellos es desconectarnos completamente de la emoción. Otro de ellos es anestesiarnos. Otro mecanismo es salir corriendo sin darnos cuenta por qué. Otro mecanismo es evitación a toda costa. Otro, sabes, todas estas son respuestas, se llaman respuestas de trauma. Es como que correr, huir, defenderse, paralizarse, eh, aminorar, minimizar los conflictos. O sea, todas son respuestas para protegernos del dolor, para protegernos del sufrimiento. Y gracias a Dios que tenemos esas respuestas, porque gracias a esas respuestas podemos sobrevivir. Es cuando viene, estamos en la jungla, o sea, cuando nuestro cerebro se estaba desarrollando hace miles de años y está este hombre de las cuevas o en la jungla y viene el león y se tiene que defender, automáticamente el cuerpo sabe que tiene que salir corriendo o tiene que hacerse el muerto o tiene que subirse a un árbol o tiene que pelear, porque son respuestas tan automatizadas en nuestro sistema nervioso que nosotros no tenemos que pensar en eso para podernos defender. Entonces, lo que antes era el león en la selva, en la jungla, ahora es el abuso sexual. Es el mismo león, esa misma peligrosidad de supervivencia, o es la violencia doméstica, o es la guerra, o es, tú sabes, situaciones que son difíciles de vivir, rechazo, abandono, aislamiento, miedo, ansiedad. Entonces desarrollamos esas respuestas para protegernos. Entonces, claro, 30 años después, de repente una persona dice, ah, no.
pero es que yo me acuerdo cuando me abusaron cuando yo tenía 5 años, 10 años. Entonces, estás en el juicio, ¿verdad? Diciéndole al jurado o diciéndole al juez o diciéndole al abogado que te acuerdas. Y la pregunta típica es, ¿cómo es posible que no te acuerdas? Pero a ti no te pasó eso hace 30 años, ¿por qué estás Lo estás diciendo ahora? inventando. Ajá, No como estás. inventando. Ajá. Y la razón es porque tu cuerpo no estaba listo y seguro para poder recordar. Es solamente, y me pregunto si eso te pasó a ti también probablemente, cuando tu cuerpo sabe que está en un lugar seguro, tranquilo y protegido, es cuando empiezan a salir estas memorias. Cuando estás teniendo una vida estable, cuando estás teniendo un lugar donde tienes alguna relación segura, alguna relación de protección, cuando el cuerpo te empieza a dar permiso para accesar y acceder a estas emociones. Qué fuerte, pero qué bonito, porque es cierto, es cierto. O sea, ya cuando tu cerebro detecta el estoy seguro y a salvo, empiezan a surgir estas memorias para irlas reprocesando, ¿no? Para irlas acomodando. Edith, a ver, ¿tienes algún porcentaje de la población? Porque, bueno, vivimos en países donde, bueno, Latinoamérica ya sabemos, ¿no? Los índices de maltrato, violencia, abuso, situaciones en la infancia, ya, bueno, tú y yo hablamos un poquito y les digo a la audiencia siempre, pues desde el privilegio, ¿no? Pero si vemos la gente que no tiene recursos para nada, o sea, ni para hablarlo, ni para, ¿no? La extrema pobreza, estamos viviendo situaciones de guerra y todo esto. A ver, ¿qué porcentaje hay actualmente de población traumatizada? Si hubiera un, más o menos, pero estamos más o menos por aquí. ¿Y qué esperanza hay para toda la población? ¿Dónde está tu misión? O sea, en la concientización, en el hablar, en qué herramientas funcionan. Ya sé que es una pregunta que va a ser muy larga la respuesta, No, pero no, no es tan larga, no es tan larga. voy a No es tan larga la aprovecharte. respuesta, no es tan larga, porque fíjate, no te puedo dar un porcentaje de población que está traumatizada, porque en mi opinión y en mi experiencia clínica, todos en algún momento, de alguna manera, hemos vivido alguna experiencia traumática. Hay gente que ha vivido experiencias traumáticas muy grandes y sabemos lo que hemos vivido experiencias traumáticas más pequeñas, o sea, como que la trauma con T grande y trauma con T pequeño. Eso no quiere decir que vas a andar por la vida ahí no pudiendo funcionar. Pero mi invitación es, y el propósito de este libro, y un poco de hablar de trauma y de lo que pasa después del trauma, que es lo que más me interesa, no es decirle a todo el mundo, bueno, no, estás traumatizado, te fue mal, te botaron del trabajo, te dejó tu pareja, tus amigos no te quieren, fuiste abusado, sí, todas esas cosas pasan. Se murió tu perrito, se murió un ser querido, tienes una enfermedad crónica, o sea, esas son cosas que nos pasan todos los días a la mayoría de la población. O sea, hay gente que dice, bueno, hasta el hecho de nacer es traumatizante. O sea, el bebé cuando sale por el canal vaginal o cuando, o sea, es traumatizante, pero más allá de ponerle como una etiqueta a eso y como una sentencia de muerte, como digo yo, es justo todo lo contrario. Mi invitación es decir, no importa lo que te haya pasado, ya sea grande o pequeño, no es una sentencia de toda la vida, es justamente la oportunidad que tienes para usarlo de trampolín para salir adelante y para fortalecerte, para desarrollar tus superpoderes, porque sí hay esperanza al final del túnel, sí existe esa posibilidad al día siguiente del trauma o después de que vives lo que estás viviendo, para realmente prestarle atención y tomar conciencia que puede ser una oportunidad de crecimiento muy importante. Y la razón por la que digo esto es porque si andamos por ahí contagiando a todo el mundo de nuestros traumas y reaccionando inconscientemente, no solamente con los que están aquí, sino también con nuestras descendencias, nuestros hijos, nuestros nietos, y vamos pasando esos traumas de generación en generación, como hablo del trauma intergeneracional, estamos creando y criando seres que siguen inconscientes y siguen heridos y siguen repitiendo el trauma, pues el trauma es contagioso. Entonces, si tú fuiste abusado, tú vas a abusar. Y si tú fuiste dolido, tú vas a doler. Entonces, realmente la invitación y la intención de mi libro, de mi trabajo, es crear conciencia, tomar conciencia y dar mucha esperanza de que sí existen estas consecuencias positivas y esta trascendencia y este crecimiento después del trauma. Edith, platícame algo.
qué funciona y qué no funciona. O sea, qué herramientas, porque yo he pasado por muchas y hay algunas que la verdad yo sentía que daba 5 pasos para atrás, honestamente. Y yo decía, uy, o sea, estoy peor que como inicié. Y hay otras que para mí fueron como, wow, ¿no? Como me dio esta esperanza, me di cuenta de cosas de mí, de... Entonces, en tu propia experiencia, obviamente no hay absolutos, pero en tu experiencia, las herramientas que existen hoy en día, ¿cuáles son las favoritas para ti y las que ahorita la gente que nos está escuchando puede ser un buen camino para iniciar sanando el trauma? Totalmente, totalmente. Y esto es algo que también ofrezco en el libro, hasta te doy la lista de terapias que puedes usar. Pero fíjate, lo que no funciona, y creo que eso fue lo que te pasó, no, no me lo has contado, pero me parece que puede ser, es cuando alguien te dice, cuéntame todo lo que te pasó y lo que haces es retraumatizarte. Eso no funciona. Cuando te dicen, bueno, cuéntame otra vez, o sea, vuélveme a decir todo lo que te ha pasado, o habla de lo que te pasó sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de entendimiento de por qué estás contando lo que estás contando, sin ningún tipo de concientización y chequeo con el cuerpo de qué es lo que estás hablando. Porque eso lo que hace es volver a traumatizar a la persona una y otra vez cada vez que lo cuenta, lo cual no me parece que es necesario, no me parece que es el camino. Eso es un error que cometemos muchas veces los terapeutas y la gente que está tratando de ayudar, porque no es con mala intención, pero se vuelve algo negativo. Eh, Otra cosa que no funciona es cuando estás trabajando con trauma y no estás incluyendo el cuerpo y no estás incluyendo la espiritualidad, que ya vamos a ir para allá también. Eso no funciona. Si tú si no incluyes el cuerpo, no incluyes la espiritualidad, no incluyes la comunidad, no estás haciendo un trabajo completo. ¿Qué sí funciona? Cualquier relación de apoyo donde haya una validación, un reconocimiento y una aceptación completa de tu experiencia, donde se pueda trabajar no solamente a nivel psicológico, a nivel emocional, sino también a nivel fisiológico, somático y sobre todo a nivel espiritual. Entonces, estos elementos en el trauma para mí estos elementos tienen que estar en cualquier situación de sanación. Cuando tú quieres procesar y trabajarte a ti misma, cuando estás en tu proceso de crecer, que es todos los días, tiene que ver como una alineación y una integración tanto de tu cuerpo como de tu alma, como de tu corazón, como de tu mente, porque esos son los elementos que determinan cómo vas avanzando. Entonces, eh, creo que incluir toda esta parte espiritual y el apoyo social, si no incluyes eso, es como que el trabajo se queda a medias. No sé si esa fue tu experiencia. 100%. O sea, mira, el regalo que a mí me dio el trauma fue hacer un espacio entre lo que yo pensaba que era yo y lo que realmente soy yo. O sea, es como la misma disociación, por así decirlo, me dio un regalo que es observarme a mí misma, ¿sí? Y eso es un regalo que hoy lo sigo utilizando en mi vida, como la capacidad de volver a mí, ¿sí? No soy estas emociones, pero son parte de la experiencia de mi cuerpo. No soy esta relación, no soy esto que me está pasando. Entonces, este espacio para mí fue un regalo, ¿no? Y te lo Maravilloso. porque siempre que uno se va a enganchar, regresa a ese espacio. Y el otro regalo tiene que ver con sentirme segura dentro de mí. O sea, que la seguridad no dependa de algo externo, ¿no? O sea, como me siento segura en esta casa o me siento segura en este lugar, sino me siento segura dentro de mí, porque dentro de mí esto nadie me lo puede quitar. O sea, te pueden violar, te pueden partir, te pueden romper, pero en realidad nunca pueden deshacerse de quien realmente eres, ¿no? Entonces, esto es algo que también cuando leí el libro de Edith Eger, que también es tu tocaya, Sí. ¿no? Vivir estas experiencias, o Víctor Frankl, que yo creo que estos traumas que te parten, que te rompen, también te llevan a tener estos ojos, ¿no? De observar otras personas que han vivido esas circunstancias y la elección de qué voy a hacer con esto. Mi pregunta es ahí, Edith, ¿en qué momento tenemos esta conciencia de qué hago con esto que me está doliendo? ¿En qué momento y qué podemos hacer en ese instante en el que la vida nos da esta oportunidad de sanar o repetir? ¿Qué hacemos ahí? Sí.
De verdad, léete el libro. Pero es que Todo justamente, bien en el libro, qué padre. es que en verdad lo que hago en el libro es tomar, o sea, reconstruir un poco y describir un poco el trabajo que hago clínicamente también y con la gente, con los pacientes, con los grupos. Pero fíjate, cuando estamos en repetición, ¿verdad? Llega un momento donde ya la repetición y la disociación y la evitación ya no puedes más, porque las consecuencias negativas de estas son tan grandes, vamos destruyendo todo a nuestro alrededor o no vamos alcanzando las metas que queremos alcanzar o nuestra vida sigue estancada. Es en ese momento donde el primer paso, yo lo llamo, son 5 pasos. El primer paso se llama aceptación radical. Entonces, es una pausa que tomas, y te paras un momento, te paras frente al espejo y dices, ok, ya no puedo más, ya toqué fondo. O sigo repitiendo o acepto radicalmente que fui Esto es abusada, ujú. que estoy así, estoy adicta al alcohol, que me siento, que estoy deprimida, que tengo una historia de abuso, que, o sea, me siento mal por lo que, o sea, pero como una aceptación radical, una honestidad radical contigo misma de decir, esto es lo que hay, esto es lo que estoy haciendo, no voy a seguir usando excusas, no voy a seguir usando defensas, no voy a seguir repitiendo y excusándome por todo lo que... Entonces, ese primer paso, que es un paso que requiere mucha valentía, que requiere mucha fuerza, ¿verdad? Pero es como que no te queda más remedio porque el sufrimiento es tan grande, porque ya tocaste fondo, ya repetiste, ya hiciste, ya estás tú harta de ti misma también, ¿no? De alguna manera. O ya has destruido tanto tus relaciones alrededor, o ya estás tan con un dolor físico, ¿sabes? Hay elementos que te llevan a este lugar donde dices, no me queda más remedio que rendirme a aceptar radicalmente lo que me está pasando. Ese es el primer paso. Una vez que haces eso, entonces empiezas a poder desarrollar la capacidad de pedir ayuda allá afuera, que es el segundo paso, que es el paso de seguridad y protección, donde dices, ok, déjame hablar con alguien que me valide, que me reconozca qué fue lo que te pasó. Una persona que no te dice, tú no estás loca, no te pasa, no es nada. Lo que estás haciendo y cómo estás respondiendo es lo que es. Yo estoy aquí, te veo, te entiendo, te valido, te escucho, te reconozco. Es tan importante ese segundo paso. Y Y después, bien, no me ujú. interrumpa, para que no se me olvide este segundo paso. Em, ¿Qué tan difícil en tu experiencia o fácil es encontrar esta contención? Ahorita vamos a los siguientes pasos, pero esto porque a mí la gente me escribe todos los días. ¿A quién me recomiendas para Sí, tratar estos temas? Y para mí es tan difícil recomendar, es porque, difícil. porque no creo que haya todavía una conciencia, que creo que es tu chamba, tu trabajo, lo que estás haciendo, concientizar a ¿no? Los que se dedican a la ayuda. Pero, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar un acompañamiento hoy en día con esas características? Mira, yo creo que cada vez más, yo creo que cada vez más hay más conciencia de este tema, o sea, no te puedo contar la cantidad de charlas, en vez de, todos los días, llevo ya varios años hablando de esto, concientizando en escuelas, en universidades, en instituciones, en grupos, en comunidades, o sea, con pacientes todos los días para concientizar esto y para que la gente entienda que no es Ahí que está vamos, loca. ahí Sí, vamos en la conciencia. lo que sí es importante, lo que sí es importante es poder trabajar con alguien, si vas a ir donde alguien profesional, trabajar con alguien que sepa trabajar con trauma. Y si no es una persona, si no es un terapeuta, también existen otras formas de esta contención. Por ejemplo, si tienes una profesora de yoga que te entiende, si tienes un grupo espiritual, si te vas a un retiro, si tienes una familia que te entiende, o sea, no digo que la psicología, o sea, o el psicólogo es la única manera por supuesto que siempre digo, busca un buen psicólogo, pero también existen otras posibilidades y creo que eso es igualmente importante de reconocer. Muy bien. Vamos a continuar con los pasos. O nos vas a dejar así de compren el libro. Ahí los dejo, cómprense el libro. No, mira, el tercer paso, una vez que ya entonces tienes esta ayuda,
y me encantaría ver que si te identificas con esto, empiezas a descubrir que hay otras posibilidades, que hay otras maneras de ver la vida, empiezas a decir, ah, bueno, ya estas creencias que tengo ya se me rompieron, pero sí, déjame ver, hay otra perspectiva, hay otro cuento, hay otra narrativa, estoy reescribiendo mi propia historia desde otro lugar, estoy buscando nuevas identidades. Ahora, cada vez que me disocio, no me disocio y digo estoy loca, sino que digo, ay, qué buen superpoder que puedo distanciarme de la emoción y le puedo dar la vuelta. Ese tercer paso es muy experimental. Hay gente que empieza a experimentar con psicodélicos, hay gente que lee más libros, hay gente que escucha más podcasts, hay gente que cambia de amigos, que cambia de país. Es un lugar como muy experimental para ir probando nuevas identidades y probando nuevas técnicas que antes no sabías ni que existían. Pues es como Y una entonces, transformación de tu propia identidad y la forma. claro, es una reinvención, una regeneración, ahí empiezas a reinventarte, renacer, empiezas a ver las cosas de manera distinta. Y claro, tienes el apoyo, siempre chequeas con tu psicólogo o con tu persona, ay, mira, ¿qué te parece esto? Y mira lo que descubrí, ¿cómo ves? O sea, hay mucho apoyo ahí también. Y luego vienes a la cuarta etapa, que es la etapa de integración, en donde dices, wow, yo soy esta nueva persona, ya me reinventé, ya tengo estas nuevas historias, ya he probado cosas nuevas que me encantan, pero también yo soy sobreviviente de abuso, porque no lo voy a esconder, ni lo voy a negar, ni lo voy a dejar en el pasado. Es parte de quien yo soy y de hecho es parte de lo que me ha hecho más fuerte, es parte de mi historia que ya la puedo hablar sin tener vergüenza, ni pena, ni reactivarme, ni detonarme otra vez. Puedo decir, sí, soy sobreviviente de abuso y también hice esto y soy esto y entendí esto y aprendí esto y este es mi superpoder y vas por ahí. Y eso te lleva entonces, esa integración te lleva entonces al quinto paso, que es mi paso favorito, que es realmente donde quiero que todo el mundo llegue, que es el paso de la sabiduría y el crecimiento, que es donde llegas al crecimiento postraumático. Porque aquí es entonces dices, pasa lo que te pasa a ti, dices, wow, o sea, tengo una conciencia, tengo una apreciación por la vida, tengo relaciones que son más significativas, tengo una espiritualidad más desarrollada, tengo una conciencia de mí misma y de los demás y tengo hasta un propósito de vida. Y lo sabes porque Víctor Frankl es un ejemplo de eso, porque Edith Eger es un ejemplo de eso, porque es como dices, bueno, yo no solo me sané y crecí todo, sino que además que lo quiero compartir con mi comunidad. Wow, qué bonito, Eddie, porque me suena mucho como, a mí me gusta mucho la tradición védica y todo esto, y es como convertir ese karma en dharma, ¿no? Y karma, Eso mismo. karma no quiere decir algo malo que hiciste, porque eso también se me hace una visión tan limitada y tan revictimizante, como, ¿qué hice para? No, no tienes que haber Sí, hecho nada. sí. Simplemente esa tarea, esa lección, eso le das la vuelta, ¿no? Y lo vuelves un propósito a la humanidad y te vuelves más compasivo y te vuelves mejor persona y eliges diferente, ¿no? Y platícanos algo, Edith, antes de irnos, de esta trauma transgeneracional, que es esto que te motivó y que te llevó a tu propio Dharma. Cuéntanos un poquito de eso, porque a mí me parece tan apasionante y tú crees, yo creo que eres un ejemplo increíble de esto en tus ancestros. Cuéntanos. Sí, eso es algo que me fascina hablar de eso porque, o sea, como que lo he vivido tan de cerca, lo siento en mi cuerpo, es como que he podido reconocer cómo no solamente en mi educación y en lo que fui heredando de mis ancestros, pero también hasta en el ADN del cuerpo, uno lleva esas historias culturales, esas historias ancestrales, tal vez de traumas, de opresión, de dificultad, de persecución, de dolor, de de enfermedades, de adicciones, ¿sabes? Las vas cargando y increíble poder tomar conciencia. ¿Para qué? Para poder elegir lo que quieres seguir pasando y lo que no, porque si no estos ciclos se siguen repitiendo de generación en generación. Y yo creo que como seres humanos poder tener esa responsabilidad de decir, bueno, ok, ¿qué quiero seguir transmitiendo y qué no voy a seguir transmitiendo? Cuando haces esa conciencia y empiezas a sanar esos traumas generacionales, de verdad que los sanas hacia arriba también, o sea, tus ancestros se van sanando también. Y tener esa posibilidad y todo un concepto de epigenética que es esa, mientras vamos viviendo, vamos cambiando también la información de nuestros genes que se van expresando. Entonces, si yo cargo historias de abuso de varias mujeres en mi generación
y de repente, y yo decido que conmigo para ese abuso, yo estoy cambiando hasta la información genética en mi cuerpo para que las generaciones que vienen después de mí no tengan que seguir repitiendo eso. Entonces, a mí me parece súper empoderante eso, me parece un regalo maravilloso poderle dar a las personas esta ilusión y este entendimiento de que eso es así. Y nos hace, en vez de ser víctimas y en vez de ser pasivos en nuestras vidas, es decir, no, está en mis manos poder cambiar la historia, poder cambiar la historia de mi vida y la historia de la gente a mi alrededor. Está en mis manos poder redefinir y volver a contar el cuento desde otro lugar y sanarme a mí y a todo el mundo alrededor. O sea, eso es lo lindo, que cuando nos vamos sanando a nosotros, sanamos a la gente a nuestro alrededor también y a las generaciones que vienen también, las de arriba y las de abajo. Entonces, fíjate, ¿quién no va a querer hacer eso? Oye, ¿O no? bonito. La verdad es muy esperanzador. Es justo Sí, lo que dijiste en un principio, ¿no? Es muy esperanzador saber que se puede, que sí hay resultados, que sí los has visto durante todos estos años, que ya estamos ahí, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y hacerlo de esta manera tan consciente. Edith, ¿qué último mensaje le darías a la gente que nos está escuchando y que se quedó hasta el final y que algo se está moviendo en su cuerpo ahorita? ¿Qué mensaje les daría? de verdad que una de las cosas más importantes es tener mucha compasión contigo y con los demás. O sea, realmente tener esa paciencia de saber que lo que estás viviendo sin tanto juicio, porque tú sabes, Vero, lo críticos que somos cada uno, esa voz crítica que tenemos todos, algunos con un volumen súper alto, como yo, por ejemplo, y mucha gente también, ¿sabes? Y cómo vas bajando esa voz crítica y decir, no, déjame tenerme un poco de compasión y eso que estoy viviendo ahorita, estoy haciendo lo mejor que pueda. No solamente esa compasión para ti, sino también poder dar esa compasión al otro, ¿verdad? Hasta cuando estás poniéndole como límites al otro, decir, yo sé que la otra persona está haciendo lo mejor que pueda, hasta cuando digo no quiero estar con esa persona, pero hacerlo de un lugar de que el otro está sufriendo también. El otro también ha pasado por sus historias de dolor, de abuso, cada quien está luchando con sus propias batallas. Pero entonces poder tener esa paciencia para saber que sí existe este proceso y que poco a poco se va llegando. Y esto no es una cosa que va en línea y que sabes que es un botón que aprietas, no, esto es un trabajo y le das vuelta y va más bien así en espiral, o sea, vas, no, vas para arriba, vas para abajo, vas para adentro, vas para afuera, pero que siempre sientas que vas avanzando. Ojo, no deberías sentir, como tú dijiste inicialmente, que retrocediste y que te estás retraumatizando, no. Pero a veces los pasitos son más pequeños, a veces son más grandes, a veces vuelves y revisas otra vez el trauma original, a veces te sientes que avanzaste muchísimo. Así que uno así, la vida va así, no va más en ondulaciones y va más en círculos que en línea recta. Pero yo sí creo que con mucho amor y con mucha compasión y con mucha, tú sabes, paciencia con uno mismo y con los demás, que bueno, son cosas fáciles de decir y difíciles de hacer, pero sí, no perder esa esperanza y no perder esa lucecita al final del túnel. Edith, muchas gracias. Tienes muchísimo trabajo en este planeta. Tú también, tú también. Tienes muchísimo trabajo en este planeta, en la liberación del sufrimiento de la humanidad, ¿no? En cortar con todos estos patrones para elegir diferente, elegir el camino de la luz, de la verdad, del amor, del conocimiento, porque eso también es parte del conocimiento, para liberarnos, ¿no? Y decir, ya sé lo que me está pasando, ya Eso. sé, ¿verdad? Ya sé que tiene solución, ya sé que estos síntomas es por eso. Y te voy a contar algo muy rapidito. A mí hace un año llegó mi gato, Merlín, y Merlín me empezó a dar muchísima alergia. Y yo lo adopté, llegó a mi casa. Y me acordé cuando yo estaba chiquita, había gatos en donde fui abusada. Y cuando llegó Merlín dije, wow, o sea, vienes a sanarme. Estas Wow. cositas que están ahí profundas. Y empecé los ojos, ya sabes, sentía que se me metía el pecho. Y esto que me pasaba en el cuerpo, fui transitando cada uno de los síntomas, ¿sí? Y fui diciéndole a esta niña, ya pasó, mira el gatito que llegó, no tiene nada que ver. Y él me ayudó a tener esa separación entre el pasado y el presente.
Wow. Decir, pero ya estás acá, ya no regreses allá, ¿sí? Y entonces, no sé, quise compartir esto para decir que todo es sanador en la vida, que Dios se comunica de mil formas y que todo lo que nos está pasando está al servicio de esos saltos, ¿no? Que a veces simplemente hay que decidirlos, hay que decir que sí, así como estás escuchando este episodio, dijiste sí, así como compré tu libro, Edith, y así como te llamé, y así como esta partecita que nos va llevando hacia adelante y a todos como humanidad. Entonces, espero que bueno, que les sirva este ejemplo. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué lindo. Esto, este ejemplo también de estos signos que van, llegan donde nosotros, que hay que estar abiertos a recibirlo. Y los animales, la naturaleza, la música, el baile, el Y movimiento, ver a la tribu, a el hacer un tribu. grupo de amigos, de gente que te quiere, ¿verdad? Bailar, como volver a activarnos, lo que nos hace humanos, ¿verdad? Todos Es estemos. muy importante, muy, muy importante. Gracias por recordarnos eso, que es a través de estas cosas que tal vez parecieran que no son tan relevantes y muchas veces es lo más relevante. Una canción que te vuelve sanadora. Justamente este mes el mes de la salud mental, de la conciencia de la salud mental, hice todo un playlist de 20 canciones en Billboard, de canciones que puedes escuchar que pueden ser muy sanadoras para este proceso. Entonces, sentarte a escuchar una canción, ¿Dónde tienes sí, el sí, play para que lo compartamos? de verdad, en mi Instagram, pero si te metes en Spotify, en Billboard en español, salen las 20 canciones que están ahí. Pones mi nombre o algo. Descripción, Sí, las pasas, para que sí, tengas sí, sí. de la En música. mi Instagram también está, pero por ejemplo, hay gente que me ha dicho, wow, cuando he escuchado esta canción me conecté con algo que me dio tanta paz, me ha ayudado a sanar ciertas cosas. Tengo una paciente que en su pintura fue poco a poco saliendo de ese abuso y fue pintándose ella misma y pintando su proceso y pintando hasta que hicimos hasta una exhibición de todo su proceso y le ayudó a salir de ese dolor y de ese trauma de una manera bellísima. O sea, estas cosas, por eso me encanta tu ejemplo del gato. O sea, el gato, ay, el gato es un ejemplo bellísimo de cómo esos animales vienen, los caballos son animales que te acompañan de una manera muy sanadora. O sea, hay una terapia con caballos que es espectacular. Entonces, sí, me encanta. Todo eso funciona, todo eso funciona. Edith, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Realmente, Edith, pues es la mejor. Ustedes saben que yo traigo aquí a los mejores. Yo te empecé a seguir hace unas semanas y dije, wow, esta mujer sabe todo lo que yo he transitado durante todos estos años, pero yo tuve que ir como un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá. Y Edith lo tiene todo, o sea, lo tiene todo, ¿no? ¿Sabes? Como condensado. Y yo, qué maravilla, ¿no? Que podamos compartirle a la gente un manual para todos Sí, aquellos que no saben ni por dónde empezar y decir, mira, aquí puedes empezar. Entonces sí, agradezco tu vida, agradezco a tus ancestros, todo lo que vivieron, que pues valió la pena porque tienes esta misión tan importante en yo estos también. tiempos tan críticos para la humanidad, ¿no? Tan bella, Vero. Bueno, parte 2. Ahorita, después de que te leas el libro, después de que, sabes, volvemos a conversar a ver. Hablemos más de crecimiento postraumático y Sí, espiritualidad, ¿sí? sí, me encanta. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Edith. Platícanos, por Gracias. favor, si tienes algún curso, formación, retiro, algo que tengas próximamente. Aquí voy a dejar sus redes sociales, su página web y invítanos qué estás haciendo, Edith. Los invito, en 2 semanas los invito en Madrid, que voy a dar una charla en el Vamos. Museo de la Felicidad. Después voy a estar en otros países, en Europa también hablando de esto. Pero sí, voy a empezar a hacer una formación para terapeutas en algún momento sobre crecimiento postraumático. Así que sí, si quieren vayan anotándose y diciéndome, vayan a mi website doctoredithshiro.com para que me vayan diciendo y feliz de ir por diferentes partes. Quiero ir a México específicamente, creo que voy a estar en Argentina también y en algunos otros lugares hablando sobre esto y dando algunas charlas. Pero mientras tanto, constantemente estoy poniendo cosas en mi Instagram, en mi Facebook, en mi YouTube,
para que vayan oyendo y vayan pidiendo de qué se trata y abiertísima a las conversaciones. Voy a sacar dentro de poco, si Dios quiere, un manual de ejercicios que van con todas las etapas, así que todo esto va pasando. Todo esto va pasando, vayan conectadas que ya se van a ir enterando. Pues muchas gracias, qué regalazo. Aprovechen todo esto. Gracias. Sigan a Edith. Y bueno, Edith, tú y yo ya estamos, ¿eh? Vamos a seguir en los siguientes Ya. capítulos y vamos a hablar ya de extraterrestres. Ah, Sí, 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 sí. Ya estamos en eso. Ya después te cuento la parte extraterrestre también. Sí. vamos ya a la parte más profunda, ¿no? Del para Sí, qué de todo esto. sí, señor. Gracias, Edith. Pues bueno, gracias a ti que te quedaste hasta el final. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Déjame aquí tus comentarios, los leemos todos. Y bueno, pues gracias, Edith, obviamente todo el regalazo que nos diste y todo el propósito que tienes en la humanidad. Gracias a todos. Gracias, gracias, igualmente. Bye, bye. Igualmente. Igual, bye.